Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Escuchemos atentamente la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lidia. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrima los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay alguno de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar, y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, preciosa lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos invitan a dar un recorrido por Judea, por Galilea y por Samaria, viendo los prodigios y escuchando los prodigios que Pedro, en el nombre del Señor, hacía. Aquí vemos que sana a un enfermo, a un paralítico, y que le da la vida a Gacela. Y muchos creyeron en él. Algo que me llama la atención es que ¿por qué nosotros los seres humanos tenemos que ver para creer? Me imagino que mucha de la gente que estaba a su alrededor cuando Pedro realizaba estos milagros no creía en el Señor Jesús resucitado. Necesitaban de esos milagros
para afianzar su fe, para creer más en el Señor. Creo que nos viene como anillo al dedo para muchos cristianos de nuestro tiempo y en la actualidad, de que a veces decimos que tenemos fe, que creemos, pero cuando llega en ese tiempo la prueba, ahí como que nuestra fe se debilita. Recordemos aquí el relato de la lectura donde dice: mandó que salieran todos afuera, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. En el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, debemos orar con más insistencia a Dios. No llorando ni gritando, sino rogando, suplicando. El Señor sabe lo que nos hace falta. Y si nosotros nos ponemos atención a la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y caminamos ahí con Pedro a la par de ellos, nos damos cuenta de lo que hacía y cómo el Espíritu Santo hacía y consolaba y multiplicaba a las comunidades primitivas. Por eso es importante ir poniendo atención a la lectura continuada. En este contexto, pues, encontramos visitando a Pedro tres diferentes o diversas comunidades. Lo vemos en Lidia y Jaffa, donde realiza esos dos patentes milagros. Ya sea en tiempo de persecución o en tiempo de paz, con ambiente favorable o adverso, todos los Pedros y Pablos, todos los predicadores del Evangelio, que somos todos los cristianos, con milagros o con la sola palabra de Dios, nunca nos debemos de predicar a nosotros mismos, sino solo a Jesucristo, muerto y resucitado, nuestro único Salvador, para que se adentre en el corazón de nuestros oyentes y les pueda conquistar su gran amor. Y también habría que completar toda esta pequeña reflexión con que debemos de ser coherentes con nuestra palabra. Lo que predicamos de palabra, lo pongamos también en acción, en obras, para que la gente crea verdaderamente en este Jesús resucitado. Después, el Santo Evangelio de hoy, Jesús, en su intento de acercarse a nosotros y decirnos quién es, no asegura: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Jesús quiere demostrarnos que nos ama. Y nos ama hasta el extremo, y el amor pide unión con la persona amada. Sabe también que la unión con Él, la amistad con Él, es un torrente de vida para nosotros. Por todo ello, porque es Dios y tiene poder para ello, y porque nos ama, es capaz de inventar cualquier cosa para estar cerca de nosotros. Nosotros necesitamos de signos tal vez visibles para creer en Dios, para creer en Jesús. Este Jesús que nos amó hasta el extremo, que se entregó por amor a la muerte y una muerte de cruz. Por eso, algunos de sus oyentes, al escuchar lo que decía en el Santo Evangelio, se escandalizaron. No podían creer lo que les decía, sus palabras eran muy duras, es imposible, y dejaron de seguirla. Pero Jesús no se volvió atrás de su sublime oferta amorosa del pan y vino eucarístico, y tuvo la valentía de preguntar a los que se quedaron con él si también se querían marchar. ¿También vosotros queréis marcharos? Y Pedro, en nombre de los seguidores de Jesús y de todos los tiempos, le respondió: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo, el consagrado por Dios. Por eso, hoy nosotros hacemos un espacio en nuestra vida para meditar y reflexionar sobre estas palabras. Probablemente para nuestra mente no alcanzamos a comprender tan bien lo que Jesús nos está queriendo decir a nosotros, pero abramos nuestros oídos espirituales, nuestros ojos de la fe, y tengamos un corazón dispuesto a tener y aceptar la palabra, recordando: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. A eso nos llama Jesús, a que verdaderamente creamos en Él. Porque, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Es la invitación al Señor hoy en este pasaje del Evangelio a que nosotros le sigamos verdaderamente.
y que nos comprometamos en nuestro servicio donde quiera que nos encontremos. Que nuestra palabra sea coherente con nuestro testimonio de vida donde quiera que estemos, para que nuestros oyentes o a quienes estamos evangelizando llegue el mensaje del evangelio tal como debe de ser, tal cual debe de ser. Así como Jesús amaba, como Jesús miraba, como Jesús atendía, como Jesús sufría, como Jesús lloraba. Jesús estaba con los pecadores, Jesús comía con los publicanos, Jesús estaba entre el pueblo. A eso estamos llamados, a ser humildes, a aprender de nuestro Maestro, porque Él nos vino a enseñar el camino de la humildad y del amor. Así sea, y que el Señor nos bendiga a todos y cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.